publicitario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 821. Hay 8 deseos, 8, efectivamente, 8 que muy interesantes, que son anhelos fervientes para este nuevo año, se cumplan en nuestro país de parte de este académico y periodista tan querido como es el tocayo Gonzalo Ortiz Crespo. Se leyeron esos 8 deseos que me parecen muy, muy interesantes. Bueno, habrá tiempo, habrá tiempo. Usted, señor presidente de la Comisión Anticorrupción de Luz... Ex coordinador. Sí. ¿Usted tiene cuántas preguntas de fondo para un economista de fuste, de talla, tan experimentado como Walter Spurrier, que está oyéndonos este momento en la ciudad de Guayaquil? Entre economistas yo no les he hecho una entrevista así compartida. ¿Cuál cree usted desde la comisión que son los principales anhelos de esclarecimiento que tienen ustedes los comisionados frente a los técnicos, no como culpables, sino como auditores de una realidad económica que ha sido lastimosamente ultrajada por profesionales de misma condición, pero que han entrado a robar y no a dar una contribución técnica para mejorar los parámetros de la economía ecuatoriana? Esa es una lamentable verdad. Le presento un saludo de bienvenida al economista Walter Spurrier y le menciono que están con nosotros el respetable asambleísta Homero Castañer, quien nos va a confesar algunos ámbitos de lo que él ha descubierto en su tarea fiscalizadora y que son escandalosamente ejemplos de la audacia con que se ha venido operando en los gobiernos de la Alianza País. Y vamos a hablar también de este endeudamiento realizado con Jorge Pareja Cucalón, expresidente de Petroecuador. Petroecuador realiza una operación crediticia importantísima, pero en favor de la caja fiscal. Viene y se introduce en Petroecuador el exministro de Economía, Herrera, me parece que es. Fausto Herrera, efectivamente, ¿no? Y usted lo sabe perfectamente, economista Pareja, él interviene y rescata una gran cantidad de dinero de parte, me parece, de Petrochina y le entrega a gasto corriente de la caja fiscal. Eso es una barbaridad, es de Ripley aquello, ¿no? Pongamos en términos norteamericanos, ¿qué podría ser comparable? Ustedes nos dirán más adelante. Entonces, yo quiero que tenga la bondad, Jorge, de saludarle a Walter, que va a pasar a ser desde Guayaquil nuestro contertulio. Bueno, gracias Gonzalo, gracias a quienes nos acompañan aquí en el estudio de Radio Democracia y un buen año para Walter Spurrier, quien en forma seria realmente un poco defiende la figura de lo que es el economista. Lastimosamente un poco ese nombre venido a menos, porque no es cuestión de que los economistas le llevaron a una situación como la que vive el país en las actuales circunstancias. Es cuestión de gente enferma que utilizando la filosofía y utilizando la política le ofrecieron al pueblo ecuatoriano una serie de estrategias para efectos de que el país crezca. Pero esa gente se fue en los meses iniciales de gobierno dañando la mente, porque olvidaron la filosofía y solamente se acordaron en el bolsillo de cada uno de ellos. Y dentro de un grupo de Alianza País, de ese partido de Alianza País que está bien partido,
pues se formaron dos grupos fundamentales. Uno pequeño, que aquellos que tenían acceso a la contratación pública y que de manera desaforada, viendo que el de arriba y respetaba los términos de la ética pública, todo el mundo dice, si es que el de arriba se roba, yo también me robo. Y en todo nivel vimos realmente como una efervescencia de hacerse ricos en una época de expansión en América Latina de lo que es la liquidez. Y en esas condiciones vivimos, pues básicamente adueñándose, viendo cómo se adueñaban de todo el poder público y acallaban el poder de la voz ciudadana, de los periodistas, de los investigadores, de los mismos ciudadanos que querían decirle al país lo que le estaba pasando. En esas condiciones, pues el miedo de un pueblo ecuatoriano que fue prácticamente atontado por tanta publicidad a través de los medios públicos, pues básicamente hizo que vivamos una época de la economía del miedo, que yo le llamo. Una economía del miedo en donde cada cual, por temor al servicio de rentas internas, al servicio de lo que es la seguridad social, Ministerio de Trabajo, bomberos, todo ese aparataje que hizo bullying a toda la gente, pues básicamente cerraron la boca. Y de manera cobarde, pues permanecimos callados la boca durante 10 años. Fuimos pocos realmente quienes, abriendo la boca, dijimos que el país se estaban llevando en vilo, sin ninguna vergüenza. Hasta el punto, Gonzalo, que pongo un tema chiquitito, por ejemplo. Le pedimos al presidente de la República que nos dé una copia del contrato que firmó Alexis Mera, que firmó, entre comillas, en el Brasil cuando se fue para el asunto de Brecht. ¿Sí? No existe esa documentación en la presidencia de la República. Lo han hecho desaparecer. Ha desaparecido. ¿Cómo desaparecieron también? Ya vamos a hablar también de la parte de la deuda, como por propia denuncia del ministro de Petróleos, de Pareja. No sé si sea pariente tuyo, Jorge, pero desgraciadamente. Sí. Pero un poco primazos, ¿no? Sí, hay un... Pero desapareció, él denuncia que desaparecieron los contratos hechos con los chinos. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podemos hacer una reconversión del país? En resumen, estamos comenzando el 2018. Esperemos que con esta nuevo espíritu que comienza el gobierno de Lenín Moreno, tengamos la posibilidad no solamente de decir no existen los contratos, sino investiguemos dónde están esos contratos y dónde está la plata, que me imagino yo es uno de los temas fundamentales de esta entrevista. La fusión cameral, Walter, ¿qué obligaciones, qué responsabilidades y qué investigaciones, hacia dónde debe apuntar el Congreso sus antenas indagatorias? Usted, tan experimentado economista como es, y un monitor, digamos, de la verdad económica de nuestro país, con una antena muy poderosa para darnos cuenta, nos hace dar cuenta a usted de todas las cosas buenas y malas que están ocurriendo en el ámbito económico de nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué reclamaría en términos de investigación para, de alguna manera, por lo menos un buen porcentaje de la plata robada, ubicarla en dónde, para traerla a feliz destino y a estrategias virtuosas en el país económico? Tenga la bondad. Walter Spurrier en Cadena Democracia. Buenos días. Feliz año, como ya lo hicimos hace algunas horas. Feliz año, economista. Feliz año, Gonzalo. Feliz año a los compañeros de panel. Feliz año a todos quienes nos están escuchando. No sé hasta qué punto la Asamblea puede hacer ahora una fiscalización del gobierno anterior cuando ya esos funcionarios no están en funciones. En todo caso, yo pienso que sea por iniciativa del presidente Moreno, sea por iniciativa del fiscal, debería hacerse una investigación muy a fondo sobre todos los contratos de las grandes obras que se realizaron en el último decenio. No sé si sería de apuntar nombrar un fiscal especial para investigar toda la montada red de
de corrupción que existió en esos 10 años y poder determinar hasta dónde llega. No creo que eso llegue únicamente a una a un destino, de 6 años de prisión para el vicepresidente de la República. Yo pienso que es algo mucho más importante. Por un lado, debería contratarse a una firma de las que se especializa en encontrar fondos para determinar cuánta plata tienen en el exterior los exfuncionarios del gobierno anterior, a su nombre o escondidos a través de otras empresas. No sé hasta qué punto se haya investigado a fondo. ¿Cuáles cree que han sido las metodologías, por así decirlo, o los formatos que han utilizado estratégicamente las personas que se han robado en negociados dineros del Estado y que conocen muchos cuadros legislativos, pero no lo dicen, como es el caso, por ejemplo, del legislador que nos acompaña a este momento y que va a ser un avance de una primera denuncia, acompañado también con algunos elementos que tiene Jorge Pareja Cucalón y que me gustaría, Walter, usted los escuche. Homero Castañer, una premisa, digamos, de este endeudamiento operado a nombre de Petroecuador, pero en beneficio de la caja fiscal. Muy buenos días, un saludo a todos y un feliz año. Definitivamente lo que vivimos en el tema corrupción, en el tema manejo de los dineros de los ecuatorianos, fue una mafia a nivel gerencial. Es decir, se manejaron desde arriba las autorizaciones y se utilizó a funcionarios para que hagan este tipo de triquiñuelas, de contratos de endeudamiento, de uso del dinero de los ecuatorianos de forma, por decirlo menos, alegre. Yo quiero aquí rescatar y saludar la labor de la prensa, que ha sido muy importante en investigar. Por ejemplo, el Diario Expreso ha sido uno de los puntales fundamentales para que salga a la luz esta documentación, para que empecemos nosotros a investigar, conseguir esa documentación y realmente encontrar que existen deudas infames. Existen deudas infames. ¿Cómo es posible que en diciembre del 2014 el ex ministro de Finanzas, con uno de los pillos que estuvo a frente de Petroecuador, Marco Calvo Piña, firman un contrato en donde le hacen que sea el prestatario Petroecuador que adquiera la deuda, que le obligue a ir a entidades crediticias e hipotecar nuestro petróleo, prevender nuestro petróleo? Hay un contrato, por ejemplo, del año 2015, a 5 años, que le pedimos a Tailandia 2.500 millones y comprometemos 116 millones de barriles de petróleo aproximadamente a 5 años, y con esa fórmula lesiva le terminamos pagando 7.500 millones de dólares, 5.000 millones más. Tiene que haber responsables. Y es clarísimo, el Código de Finanzas Públicas, en el artículo 130, que dice que ningún contrato u operación de endeudamiento público comprometerá rentas, activos o bienes de carácter específico del sector público. Es decir, hubo una violación al comprometer nuestros bienes, y algo más grave, el único que era autorizado, según este mismo Código de Finanzas, de contraer esa deuda era el Comité de Deuda, formado por el presidente, el ministro de Finanzas y un delegado del CEMPLADES. Y eso se violó. Es decir, a un gerente de una empresa pública le dicen: vaya y endeúdele al país, vea usted a qué intereses le endeuda, comprometa nuestro petróleo, pero eso sí, deme la plata para proyectos del buen vivir. En otros países, economista Spurrier, ¿qué metodologías de investigación y auditoría han ejercitado, no comisiones ciudadanas, como es nuestro caso, felizmente, pero lamentablemente también
no por la comisión, sino por la negligencia de los gobiernos. El mismo partido de gobierno no quiere investigar, se molesta feamente en el momento en que uno habla de sus antecesores. Eso no puede ocurrir, porque de lo contrario nos cierran el pico a la prensa. No podemos hacer absolutamente nada, porque no están en condición de ser una especie de traicioneros del partido. Se agrupan en una condición de conspiración general o una especie de brigada del mal que se disimulan entre ellos y le mienten a la población que están descubriendo cosas de veras muy trágicas para la economía ecuatoriana, doctor economista Walter Spurrier. Y luego, cuando uno dice, pero que también en este partido antes se ocurrió estos episodios de latrocinios y de perjuicios al país, como que se hacen los que desconocen en primera instancia y luego se ofenden. No resulta claro esta movida y por eso es que mucha gente cree que aquí hay gato encerrado, como suelen decir nuestros abuelos. ¿Usted tiene una idea de qué metodologías han usado en otros países para poder detectar el destino del dinero robado o el perjuicio causado a diferentes países, no solamente de América Latina, sino de todo el planeta? Tenga la bondad, Walter. Bueno, yo pienso que habría que empezar por tener un fiscal especial para el caso, dedicado al caso, tiempo completo. El fiscal, digamos, el fiscal ¿Usted no cree, no cree en Vaca casos. o Vaca está, digamos, con mucho trabajo y se necesitaría un fiscal más bien dedicado exclusivamente a este particular? Yo creo que es lo segundo. Yo pienso que tiene que atender todos los problemas, ¿no? Todos los problemas y yo pienso que debemos tener un fiscal exclusivo encargado para este tema. Y hay diversas cosas que tiene que hacer. Tiene que probablemente contratar a una empresa especializada en detectar el flujo de dinero. O sea, hay mucha información. Hay la información de los papeles de Panamá, hay la información que ha dado los Estados Unidos, la información que ha dado Brasil, hay otros juegos de datos de información y también estas empresas tienen su propia manera de averiguar y de llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar dónde está el dinero de los funcionarios. La Secretaría de Justicia de la Unión Americana, perdone por la interrupción, la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos le entregó a Galo Chiriboga. Entonces él le tiene seguramente en el archivo de él toda la documentación que le entregó la Secretaría de Justicia y que él de adrede se demoró en Ciudad de Nueva York y en Ciudad de Washington, se demoró algunos días, como que visitando los almacenes, tal vez comparando datos con el señor Pollitt que estaba por esos días en esa ciudad norteamericana, porque sí sabemos indagar también desde el lado periodístico. Se pasó ahí el tiempo y no trajo absolutamente nada. Nos comprometió a avisarnos a los ecuatorianos que habían descubierto, pero nada que ver. Hasta este momento no sabemos de qué se las ofició Galo Chiriboga cuando hizo ese viaje que duró aproximadamente 15 días en territorio norteamericano. ¿Ustedes recuerdan? Sí, bueno, pues yo pienso que habría que pedir la información de nuevo, porque para total transparencia, ese fiscal tendría que estar ¿A quién le corresponde pedir los papeles indagados por Chiriboga? ¿No le parece que a Vaca? Sí, yo pienso que a Vaca pero parecería que se podría pedir un fiscal especializado, pero Vaca lo podría pedir. En segundo lugar, habría que estar también viendo la propiedad que tienen los funcionarios en el exterior. Hay todo tipo de rumores sobre propiedades muy importantes que hay en el sector de Miami,
que tienen algunos exfuncionarios. Habría que ver también las transacciones que ellos tienen en el mercado local dentro del país para compra de bienes raíces, para compra de empresas, para ver qué movimiento hay por ese sector. En segundo lugar, lo que se pueden haber robado funcionarios palidece ante el perjuicio de los sobreprecios en las obras y de la mala calidad de las obras. En ese caso, me da la impresión, me parece haber escuchado que ya se ha estado haciendo, va a haber que plantearle, va a haber que pedir que alguna institución que haga una evaluación de lo que realmente valen las obras que se han contratado, que se averigüen cuál debería ser el costo real para las obras que se han hecho, por ejemplo, en la refinería del Pacífico, que se han hecho en la refinería de Esmeraldas, que se han hecho en las centrales hidroeléctricas, y determinar cuánto es el sobreprecio. En el caso de Odebrecht, que ya se ha declarado culpable, debería poderse plantear cuánto tienen que resarcirle al Estado por cobros exagerados. Y lo mismo se podría hacer con otro tipo de empresas, con empresas de otros orígenes. Entonces, en ese sentido, yo pienso que tiene que ser una investigación a todo lo largo y a toda naturaleza, para que el Estado pueda, por un lado, recuperar parte de los fondos dilapidados y, por otra parte, que quienes han cometido estos actos de corrupción no se beneficien, devuelvan el dinero y rindan cuenta a la justicia. Tengan ustedes de escuchar, usted, Walter, desde su ciudad, al periodista Carlos Zacoto de la fraterna cadena Teleamazonas, quien nos descubría un milagro gigantesco que le dedico al análisis de Jorge Pareja Cucalón, expresidente de Petroecuador. Un convenio entre Petroecuador y el Ministerio de Finanzas. Punto de partida para la firma de un contrato de preventa de crudo con China, con Petrochina concretamente. Según el asambleísta Homero Castanier, que está aquí presente en los estudios de la cadena Democracia, dicha preventa ha comprometido $7.500 millones, pero nosotros recibimos apenas como 2.200 o algo por el estilo. Hay un error ahí. Estas preventas petroleras han sido por $14.000 millones. Son 9 contratos, es decir, claro, este convenio es de el error es de la prensa que sí, hay un error. Uno de los contratos es que terminamos pagando ¿Y usted cómo millones. comprobó que eran 14.000? Porque aquí tengo el listado de los convenios. Aquí tengo el listado de los convenios. ¿Sí? Ahí tiene, présteme. Perdone, Jorgito. Sí. Ahí está todo lo que es preventas y lo que es adicionalmente el no, pues, chino. Pero usted explíquenos. Ya, se está en uso de la palabra. Tenga la bondad. Son $14.000 millones más o menos en 9 contratos, no solo a Petrochina, Petrotailandia, Unipec, en donde ha habido realmente procesos oscuros. Sí. Yo tengo en mis manos los contratos, yo tengo en mis manos. Uno de ellos los firma Jorge Glass. Y cuando la Contraloría le hace una consulta, él simplemente no responde, ¿sí? Entonces... ¿La Contraloría de Pólido o la Contraloría de Celi? La Contraloría del ex Contralor vitalicio, que fue uno también de los causantes de lo que estamos viviendo. Pero realmente... Le mandó más bien una parte de la... El tema cuando se maneja las cosas con cálculos politiqueros, con conveniencia, tratando de solapar, tratando de dejar en la impunidad, pasa lo que pasa. Mire lo que acabamos de pasar, este bochorno, esta vergüenza. El 28 de junio presentamos la primera solicitud de juicio político. Pedían pruebas penales los encubridores de Alianza País. Ahora estamos... ¿Quiénes son los encubridores? El Consejo Administrativo de la Legislatura y en el dictamen... Pero a excepción de Torres y Donoso. Bueno, o ellos... El tiempo y la historia juzgará quiénes votaron
como asambleístas y quienes votaron defendiendo a su camarada de barrio, a su camarada de partido. De pandilla. Y ahora vea lo que estamos viviendo. La asamblea a lo mejor pierde la calidad fiscalizadora, la máxima expresión de que nosotros como representantes del pueblo le censuremos, le destituyamos para que enfrente a la justicia como un delincuente común, y más bien quieren hacer pasar el tema administrativo porque, oigan bien, tienen terror de que vaya a la asamblea, que se ponga en el atril 3 horas, 2 horas y que nos cuente a los ecuatorianos cómo se manejaron ciertas cosas, que nos cuente a los ecuatorianos quienes también tienen rabo de paja. Eso tienen miedo y por eso quieren ahora a tropezones que se dé la elección del vicepresidente. Hicieron coincidir los tiempos, esto era un boicot que fue orquestado en tiempos, por eso se demoraron casi 40 días en analizar el segundo juicio político, y ahora a lo mejor no le van a permitir que vaya a la asamblea, pero nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque ese juicio político empezó siendo vicepresidente y tiene que terminar. Le agradecemos desde ya, asambleísta Castañer. ¿Qué conoce usted de este elemento, Jorge Pareja Cucalón? Bueno, buenos días. Ante todo, feliz año a los televidentes y a los compañeros del panel. Y a Walter, un abrazo muy especial desde Quito. Mire, primero, 2 cosas que no tienen nada que ver con su pregunta. Preguntaba a los economistas que si esta es culpa. Entonces, si esto fuera así, también deberíamos echarle culpa a los periodistas porque Mussolini fue periodista, o a los pintores porque Hitler fue pintor. De manera, el problema no está ahí, ¿no? El problema está en la psicopatía de un individuo, no en la profesión, ¿no? Eso no. Lo otro es citar un poco a don Miguel Cervantes cuando le decía a Sancho: huele, amigo mío, mas no a rosas, ¿no? El país apesta, ¿no? Apesta por la corrupción. Yo creo que lo único comparable, y se queda tímida la comparación, históricamente hablando, es con Ignacio de Veintimilla, pero por lo menos Veintimilla tenía una sobrina muy buena moza, ¿no? Que no la conocimos, pero muy guapa. Bien, regresando al tema de los... Su padre escribió mucho de esa dama. Sí, claro, una mujer, valía la pena escribir acerca de ella, ¿no? Como todas las damas que hay que respetar. Las aventuras, quiero decir, sí. Este, Don Alfredo escribió bastante de aquello. Mire, en cuanto a los contratos petroleros, primero, el concepto básico. Una empresa estatal, y este es un problema que hemos arrastrado muchos años, tiene que ser una empresa, es decir, ingresos, costos, egresos y una utilidad final que se reparte a su accionista principal, que es el Estado. Ese es el oficio. Lo normal de una empresa. Desgraciadamente, durante muchos años, los gobiernos han tomado a Petroecuador y a CEPE anteriormente como caja chica para sus cajas fiscales, pero nunca con la desvergüenza total de entregarle al gerente de Petroecuador la función de ministro de Finanzas para que salga a buscar fondos al precio que sea. Y aparte de lo que mencionaba el asambleísta Castañer, hay que recordar que más allá del valor de los contratos en sí, hay que ver que los precios con los que se acordó estas ventas especiales de crudo fueron con una fórmula que perjudicaba la venta del petróleo ecuatoriano. Me explico. Normalmente en un contrato se dicen que el precio va a ser el vigente en Platts 5 días después de la fecha de embarque, por decir cualquier cosa. En estos casos se rompió la fórmula de Platts, que es la que más o menos se utiliza en todo el mundo, y se decidió ir a otra fórmula sin aprobación de directorio, simplemente con la opinión del gerente de comercio exterior, sin directorio, sin absolutamente nada. Ahí hay cualquier cantidad de dinero, $2 a $4 por barril vendidos en elemento etéreo, Ya.
que seguramente ha ido a parar a los bolsillos, pues no de uno, sino de varios, porque es mucho, mucho dinero. De manera que el sector petrolero se convirtió con este gobierno, gracias a una serie de fallas que se venían arrastrando, pero fallas que se habían cometido de buena fe, y en este caso se utilizaron con un esquema de gangsterismo estatal total. Pero, perdón, economista, el embajador chino, quien quiera que haya sido, que de paso creo que lo llevaron al paredón, al que hizo, no por el caso ecuatoriano, sino por otros casos de mayor envergadura, que descubrió la cúpula del gobierno chino y le mandaron al paredón. El hombre murió seguramente ametrallado ahí. Este mismo sujeto chino es el que hacía este tipo de arreglos o de convenios con los cupulares de aquí de Ecuador, imagínese usted. Entonces, el representante chino ante el gobierno ecuatoriano fue un verdadero arquitecto en el diseño de unas metodologías que hasta ahora les estamos debiendo, ¿no? Les estamos debiendo ingentes cantidades de dinero que incluso la mismísima comisión que es parte Jorge Rodríguez se aproxima a un mínimo porcentaje de las cosas que se firmaron silenciosamente y que permanecen en el ignoto, permanecen digamos, hay acuciosos asambleístas actuales, como Castanier, que está a mi lado, que están descubriendo, por ejemplo, ¿usted tiene algún dato adicional de otro crédito que usted le está, o si es de guerra avisada, no mata gente, no lo diga? El ministro de Hidrocarburos y el ex gerente de Petroecuador se comprometen a revisar estos contratos. Y aquí hay un documento en inglés en donde el subsecretario de Finanzas, Carlos Tejada, le manda a William Ricardo Vázquez, es en inglés porque es con copia a Petrochina, a decir que los contratos van a mantenerse, que no se van a tocar para la tranquilidad, para que se sigan haciendo los desembolsos. ¿Esto conoce el señor presidente Moreno? Mire, usted como legislador no le ha enviado, revise esto, señor presidente. Este es un compromiso del gobierno anterior, del que aparentemente es un adversario complicado del actual presidente, ¿no? No es, ese documento es actual. Ese documento es actual. Apenas de finales de noviembre. Sí, es Carlos Tejada, el gerente. Sí, el que está... Que le envía al subsecretario que para tranquilidad de Petrochina se va a mantener el convenio que se supuestamente nos ofrecen revisar. Háganle entender a la gente qué significa esa... Que hacia afuera nos dicen vamos a investigar, vamos a revisar, vamos a renegociar, pero adentro los documentos dicen no se va a tocar nada, necesitamos ese dinero porque también sabemos que están desesperados, que la deuda es casi inmanejable, sería mejor. Entonces no necesitan causar incertidumbre en la gente que nos prestó este dinero. Yo pienso que realmente lo que se viene, al menos de nuestra parte, es pedir la comparecencia del gerente de Petroecuador. Tenemos que decirle, venga y explíquenos. Y tengo entendido, esto no puedo comprobar, es cosecha mía, que el ex gerente, Byron Ojeda, le sacaron justamente porque quería revisar esto, pues. Y aquí hay un responsable de esto. ¿Y eso permitió el presidente Moreno? Aquí, no, los contratos fueron firmados en el gobierno de Rafael Correa, pues. Y yo sé. Y no es posible que él venga y nos diga que él no sabía. Es lo mismo que ahora el alcalde de Quito diga, no sé quién está al frente de Maceo, no sé quién está al frente de la empresa de agua. Estamos hablando de la empresa más importante que tiene el país, Petroecuador. Así es. La empresa que mueve mayor cantidad de dinero en el Ecuador. Esto tenía que conocer el presidente de la República. Él es responsable de estos contratos, de hipotecar nuestro crudo, de dejarnos
embarcados en esta deuda realmente que nosotros demostramos que es ilegal. Es ilegal porque se violó las condiciones de endeudamiento. Y en ese caso, ¿qué correspondería como sanción, Jorge? Bueno, lo que dice el asambleísta es tremendamente interesante y hay que remitirse un poco a, me parece que es un economista que fue premio Nobel, el señor King, y un profesor de derecho ruso que da clases en Harvard y en Nueva York, en cuanto a la ilegitimidad de la deuda. Sostienen ellos que una deuda es ilegítima y es posible no pagarla cuando esa deuda contraída por un país no ha sido consultada con sus bases, con sus autoridades respectivas, y que ha sido mal empleada. Hay toda una teoría de King y de este otro señor que no recuerdo cómo se llama al respecto, que no es legislación, pero que ellos apelan a que hay deudas legítimas y deudas que se pueden no reconocer. Es una tesis bastante fuerte hoy en día, a la que se han acogido algunos gobiernos para no satisfacer deudas de este tipo. De manera que sería bueno revisar un poco antecedentes académicos de estos señores. Yo me ofrezco a ir a mi biblioteca y chequear bien los nombres de estos señores para revisarlos. Son gente de primera categoría. Entonces, mire, lo de la deuda... Para compartir con asambleísta Castañer, por ejemplo. Gonzalo, por 10 años... Y con la comisión. Con la comisión, con quien la desee. Gonzalo, usted sabe que por 10 años yo he estado aquí contra el gobierno anterior, ¿no? Como muchos de los que estamos aquí. Y hay que sanar al país. Y sanar el país no es fácil, es un proceso difícil. Se necesita un proceso de curación del alma ecuatoriana que nos envenenó el gobierno anterior. Pero esto del petróleo yo creo que es casi incuantificable entre el tema de los contratos y el tema de los precios subvaluados en la venta. En cuanto al embajador chino, mire, también hay que tener consciente un poco el tema de política internacional. Esto que sucedió en China no es culpa, o con los chinos, perdón, no es culpa del embajador que estaba aquí. Hay una política exterior china, ¿no?, de expandir su mercado, tanto financiero como económico, como el de recursos, etcétera, en todo el mundo. Lo ha hecho en África, lo está haciendo en América del Sur, lo está haciendo hoy día con gran éxito gracias a los errores, en mi juicio, del presidente de Estados Unidos. Entonces el Ecuador tiene que moverse en un recuadro internacional que hay que entenderlo. Pero por entendible que sea ese recuadro internacional, yo creo que la justicia debe establecerse en el robo espantoso que sufrió el país durante 10 años. La parte internacional sí, hay que tratarla con cuidado y no mezclarla con el delito. En el Ecuador ha habido un delito espantoso de robo y de corrupción contra el gobierno ecuatoriano que pagamos todos los ecuatorianos. Castigo que tiene que ser impuesto a los culpables. Y el petróleo es el más grande. Cuando uno ve las cifras de Odebrecht, créame que está bien que se castigue con Odebrecht, me parece muy bien que la gente vaya presa, pero los montos del robo o del dolo de Odebrecht son una fracción de lo que se ha robado en el sector petrolero, una fracción apenas. Si hablamos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en $35 millones de perjuicio al Estado ecuatoriano, en petróleo tenemos miles de millones de dólares en perjuicio del Estado ecuatoriano. ¿Y los beneficiarios? ¿Usted los tiene apuntados a los beneficiarios? No. ¿La comisión le tiene apuntados a los beneficiarios? Jorge Rodríguez, si es tan amable. Muchas gracias, pero comenzaré diciendo es que un poco atiéndame en el punto de tipo matemático, financiero y estadístico. ¿Cuál es el valor del presupuesto del Estado del 2018 para el pago de lo que es la deuda pública? 10.000 millones, ¿sí? 10.000 millones, es un poquito más. ¿Cuál es el presupuesto del 2018? 34.000 millones. Sí. Eso significa que aproximadamente el 28% del presupuesto está dedicado específicamente para el pago de lo que es deuda.
Pero cuando viene acá a Radio Democracia un funcionario público y dice, no, Japón, ayer decían una barbaridad, Japón tiene 170% con respecto al PIB de su deuda. Entonces, si el Japón tiene eso, si Estados Unidos tiene sobre el 100%, si los demás países supera el 100%, el Ecuador solamente tiene el 60%. Pero no es eso, pues, mi querido Gonzalo. El tema es, si es que tengo que pagar ese 30% este rato, que es del presupuesto del Estado, que tengo una carga financiera con unas tasas de interés que superan al doble de lo que pagan los demás, y los plazos. Es un plazo que tiene que básicamente se cierra en los años 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Imagínese usted. Son deudas a corto plazo. No está en el monto. Entonces, el pecado. No veamos el porcentaje con respecto al PIB. Veamos el porcentaje con respecto al presupuesto del Estado, pues. Entonces, al tamaño de nuestra economía. Al tamaño de nuestra economía. Entonces, y además a las tasas de interés con que fueron negociados esos empréstitos. 8,25% de promedio es lo que estamos pagando en este momento. De promedio. Hay tasas de interés hechas con los chinos que supera el 10%. Entonces, nos decimos en primer término, ¿qué es lo que hay que hacer? El primer tema es cómo renegociamos la deuda, pero acabo de tomarle fotografía a este oficio dirigido por Petroecuador, lastimosamente por Carlos Tejada, amigo mío, dirigido al subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Me parece una barbaridad que no hagamos una refinanciación, sabiendo que el presupuesto del 2018 va a tener un déficit de ¿cuánto? De aproximadamente el 6% del PIB. 6% del PIB. Eso significa más allá de 6.000 millones de dólares. Si es que recuperáramos, por ejemplo, el tema de la recuperación de activos, a través de varias acciones que tiene que tomar el país obligatoriamente, y que conozco que la presidencia está tomando, no conozco a profundidad y voy a conocerlo en los próximos días, si es que recuperáramos por lo menos el 30% de lo que se llevaron del país, que supera los 35.000 millones de dólares, sí, sería alrededor de 10.000 millones, no necesitaríamos la amortización de la deuda, no tendríamos que pagar ese déficit presupuestario. Entonces, aquí hay una acción de los economistas que tiene que ser diferente, Gonzalo. Ya el rato que les oigo a las cámaras, a los empresarios, a los empleados públicos, digo, no ese es el camino. Primero preguntémonos 3 cosas básicas. ¿Por qué el país es uno de los países más caros de América Latina? Es uno de los países más caros de América Latina. Pónganse, hagan un viaje a Colombia y ustedes van a ver cómo realmente allá, con $100 menos de salario mínimo vital, porque ellos pagan 100 menos que aquí en el Ecuador, sin embargo pueden tener una mejor calidad de vida porque tienen mayor capacidad de compra, pues. Y entonces, ¿qué le pasa al país? Para producir el maíz, tenemos que importar maíz de la Argentina. Para producir soya, tenemos que importar soya de Paraguay. Para importar cebolla y papas, tenemos que importar ¿de dónde? ¿De Colombia o de Perú? Entonces, a la larga, es un país que, primero los economistas, sentémonos, Jorge, a pensar en el tema es, ¿por qué somos más caros? ¿Qué le pasa al país? ¿Realmente la carga tributaria es lo que nos dicen las estadísticas fiscales? ¿O realmente nos están acosando al bolsillo de los ecuatorianos y nos tienen en una situación bastante complicada? Esa es la primera cosa que hay que analizar. La segunda, en definitiva, es ¿dónde está la plata? Esto es fundamental. ¿En dónde está la plata? Solamente sabiendo cuánto pagaron, vean, cosas pequeñitas, hacer un análisis de lo que es Procuraduría General del Estado. ¿Cuánto ha pagado el Estado en abogados a nivel internacional y cuánto hemos ganado? Si ustedes ven las cifras que tenemos provisionales, ustedes van a caerse para atrás, porque realmente es absurdo que hayamos gastado una cantidad... ¿Ha contratado Procuraduría? Procuraduría General del Estado, la Fiscalía han contratado estudios jurídicos internacionales, cuyos montos son realmente asombrosos, incluso de abogados nacionales, mi querido Gonzalo. Los pillos, los miembros de la banda, para demandarle a la Comisión Anticorrupción, no usaban sus propios abogados, usaban abogados externos. Hay un estudio Bisueta de Guayaquil, al que le pagaban $300,000 por demandarle a la Comisión en cada uno de los casos, en cada uno de los 6 casos, no solamente ellos, no hay otros también estudios jurídicos. Eso cobra un estudio jurídico en Nueva York, pues, que se demora 2, 3 años con profundidad haciendo las cosas bien hechas. Acá les pagaban $300,000. A los nacionales. A los nacionales. ¿Y de quién eran esos contratos? Posiblemente del hermano del señor Glass, que es abogado. Él no quería aparecer directamente, pero tenía un tonto útil, un estudio tonto útil que haga
de frente para efectos de la demanda en contra de la Comisión Anticorrupción. Entonces, el país está volcado en temas... El hermano menor de Glass. El hermano que es abogado. Sí. Entonces, yo le digo, vea, el tema es esta creación del fiscal... El bravucón de las fotos, le llaman. Sí, estaba bravo cuando se producían la presencia del hermano, el ex vicepresidente de la República. Estaba bravísimo ahí contra Correa, como que le acusaba de que le ha dejado en soledad. Así es. Entonces, Gonzalo, la recomposición del país no se hace solamente con discursos. No solamente podemos decir vamos a combatir la corrupción de ayer, de hoy y de pasado mañana. La interna y la externa. Yo le quiero a Lenín Moreno. Yo tengo una amistad larga con él. Le queremos. Pero a la larga es... Pero... Hay que un poco es desintoxicarle de esta enfermedad que se llama Alianza País. Entonces, en esas condiciones no va a poder salir el país. Yo creo que es fundamental en que la ciudadanía comience a expresarse, no por odio, sino fundamentalmente por la necesidad que tiene el país de cambiar. Ese Consejo de Participación Ciudadana que viene en los próximos días tiene la obligación de hacer cosas con profundidad. Ojalá no propongan asimismo a las vacas sagradas, porque ya estoy oyendo. Van a proponer que vayan de allá representantes de las vacas sagradas. Y también investigadores que están presentando carpetas. Un investigador tiene que ser investigador y pare de contar. Me gusta lo que usted dice, Gonzalo. Realmente me halaga. El periodista es periodista y nada más que periodista. Eso me enseñaron los Mantilla. Así es, Gonzalo. Entonces, yo digo, ese Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser ciudadano. Ecuatorianos, recuperemos los derechos que nos quitaron, a pesar de que en la Constitución nos dan, en esa Constitución de Montecristi nos dan a los ciudadanos que perdimos durante los 10 años. Tengamos representantes de los medios de comunicación. Vayan pensando, Gonzalo, ustedes, una terna por parte de los medios de comunicación. Los colegios tienen que pensar en Vayan aquello. pensando en eso. Claro. Las universidades, los trabajadores. Así es. En definitiva, grupos que sean fundamentales, pero que sean independientes. Creíbles. Creíbles, que tengan un pasado que sea transparente, no solamente el público, sino también el privado, Gonzalo. Sí. Porque lo privado es fundamental para saber... ¿Cuál es el desenlace que marcará la actividad fiscalizadora del honorable Castanier? Ya le puse de honorable, pero... Él sí es honorable. Pero con todas las letras, desde luego. Él sí es honorable. Bueno, realmente gracias por esas palabras, y eso no es más que un compromiso. No es más que un compromiso a seguir demostrando que sí se puede ser decente en la política. ¿Cuál va a ser el desenlace que usted aspira a obtener de todo lo que está haciendo en términos de investigación? Mire, yo ¿Casi usted está en solitario? No. ¿Hay otros? Le soy honesto, hay gente valiosa dentro de la Asamblea. por ejemplo. Hay gente valiosa, no quiero decir nombres porque me puedo olvidar de algunos, pero hay gente valiosa, gente que está comprometida, gente valiente. El equilibrio de fuerzas dentro de la Asamblea ha variado. Y yo pienso que se está dando pasos importantes. El tema de darle un mensaje al pueblo ecuatoriano de que la impunidad no puede ser institucionalizada, la corrupción no puede ser institucionalizada en el país, ahora con Jorge Glass en la cárcel. Eso es un mensaje importante, pero esto no puede parar aquí, tiene que haber ese compromiso. El presidente de la Asamblea tiene esta documentación. El presidente de la Asamblea tiene que remitirnos a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, mire, no puede ya tapar el sol con un dedo. Yo sé lo que se vive ahí adentro de la Comisión de Fiscalización. Están desesperados porque no pueden ya encubrir, no pueden hacer lo que hacían antes. Porque existimos gente que salimos y decimos las cosas de frente con nombres y apellidos. Incluso cuando nos quieren chantajear, cuando nos quieren poner cosas en el tapete. ¿A usted le han chantajeado? Y yo tengo que decirlo categóricamente. Imagínense lo que ¿Con qué sucedió le han la semana del 27 de diciembre. Homero Castanier presenta un proyecto a favor de los jubilados para conseguir que se establezca el monto total, a quiénes se les debe, cómo se les va a pagar. Proponente yo, mesas de trabajo. Esto presenté en agosto. Se demoraron en que se debata. Bueno, llegó
a aprobarse el 24 de octubre. ¿Se demoró Serrano? Se demoró casi 2 meses. El 27 de diciembre, que se tenía que conformar esta comisión, oh sorpresa, sale un asambleísta de Alianza País, Lenin Plaza de Esmeraldas, con mi proyecto, usurpando, robando mi proyecto. ¿Qué es lo que saben? Pues? Sale al pleno de la asamblea, con la venia de Pepe Serrano, le da la palabra para que coja mi proyecto. ¿Y saben por qué? Porque Homero Castanier presentó la solicitud de comparecencia de Eduardo Mangas y se me acercó la coordinadora del bloque de Alianza País, Jimena Peña, y me dijo: retira por favor esto y te damos la comisión de los jubilados. A mí no me chantajean, yo no retiro, el señor tiene que venir a responder por la presunción de delitos, y eso sucedió. Entonces me castigan supuestamente. Ahí le están aplaudiendo. Muchas gracias. Me castigan supuestamente, pero ¿quiénes son los castigados? No Homero Castanier, no los asambleístas que gracias, muchos de Alianza País me respaldaron y no dejaron que pase esa cuestión ética, esa cuestión ética. Los castigados fueron los jubilados, porque la comisión no se conformó. Eso es legislar y fiscalizar por conveniencia, y cuando son cosas incómodas, al congelador. Pasarán 6, 8 meses que no pondrán en el orden del día el debate de la comparecencia de Mangas hasta que supuestamente se ¿Para qué le quería usted a Mangas? Pero imagínese, viene y nos dice que conocía los actos de corrupción, que las denuncias de la comisión tenía la razón. De la Comisión Cívica Anticorrupción de Fernando Villavicencio. En el COIP es penado ocultar información. Es obligación denunciar, un funcionario público tiene que denunciar si sabía eso. ¿Cómo ocultó esa información? Ahora una de las supuestas que va a la terna de vicepresidente, creo que es esposa del exsecretario de la presidencia, supuestamente que ha puesto 3 exfuncionarios a órdenes del expresidente Correa. Eso llama peculado, pues. Es desvío de recursos públicos. ¿Cuándo se ha dado que diplomáticos están a órdenes de un expresidente? Eso tenía que venirnos a responder esas confesiones gravísimas. Eso es lo que queríamos, que nos venga y nos diga. Supuestamente habló de una ilegitimidad en los resultados electorales. Venga y dé la cara. Venga y explíquenos. Además, tiene rango de ministro. Tiene rango de ministro, según decreto presidencial del 2013, firmado por Rafael Correa, los secretarios, entre esos el secretario de la presidencia tiene rango de ministro, así que era sujeto de control político. Eso es lo que queríamos y eso es lo que impidieron, eso es lo que bloquearon, y peor aún, impidieron que se forme una comisión tan noble, que no quise jamás que se politice, que no quise jamás que se utilice en mi discurso, que era la comisión de los jubilados. Sí. Lo último, Jorge Pareja. ¿Qué puede hacer el presidente de la República? ¿Qué está impedido de hacer el presidente de la República en el terreno real? Digamos, ¿cuáles son los inconvenientes que seguramente tiene Lenín Moreno para hacernos justicia a los ecuatorianos? Yo creo, Gonzalo, honestamente, que la palabra impedido es errónea, perdón la corrección. Está forzado. La historia y el país le forza, le obliga a tener que tomar las medidas correctivas y de investigación y de castigo a los culpables. No hay excusa posible. Hemos pasado ya los primeros 6 meses de gobierno y ya más o menos se puede esperar que ahora sí se tomen medidas. No puede confiarse en que la impunidad seguirá para no cabe pícaros. Más disimulos, dice usted. No así, cabe, hablando francamente. No, hay que ir. No es cuestión de que esté impedido. Ya. Nada impide a un ecuatoriano y peor aún un presidente de la República. ¿Qué le limita? No debe ser fácil. Digamos, si estamos en plan de sinceramiento, digamos que también el presidente tiene gravísimas complicaciones con el elenco que trabaja. Bueno, es que también, perdón, creo que el señor asambleísta lo mencionó un poco de resfilón. Mire, el país no es color verde. El verde flex, creo que se llama el del partido.
Este no es un país que pertenece a la Alianza Popular. Es un país que nos pertenece a todos. Alianza País, perdón. Es un país que nos pertenece a todos. Y la disciplina interna o el miedo interno en el partido no puede supeditar la acción lógica, necesaria y obligatoria de un presidente de la República de perseguir a los culpables y a los pícaros. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional.